Gran día para todos, gran día para todas. Gran día, un saludito para toda la tribu solar, un saludito para todos aquí desde WhatsApp, no, desde Facebook, desde TikTok. Acordémonos que vamos a grabar, siempre dejamos grabados los espacios de Tomando Café en YouTube. Ustedes pueden ingresar a YouTube y pueden encontrarnos ahí en todos estos espacios. Recordemos también los martes y los viernes 7:30 de la mañana por Facebook Live. Estamos también transmitiendo, acompañándonos en este espacio maravilloso de Mañanas con Propósito. También conversando acerca de diferentes temáticas, diferentes situaciones, nuestras experiencias y aprendizajes en el día a día. Recordemos que estamos aquí transmitiendo desde la Tribu Solar, Escuela de Sabiduría Ancestral, una escuela para el ser humano en un proceso de transformación. La clave dentro de esta dinámica de las escuelas de sabiduría, es acompañarnos, amor, a que podamos tener los instrumentos y los elementos instrumentos para vivir en el día a día, ¿sí? Para la cotidianidad. Yo siento que es clave dentro del proceso del despertar del ser humano aprender a vivir en medio de la cotidianidad, en medio del sistema, en medio del entorno, en medio de la sociedad, ¿no? Eso es algo que me parece fundamental que hablemos, ¿no, amor? Que el tema de la espiritualidad, el tema del desarrollo interior, no se trata de aislarnos, ¿no? No se trata de un proceso que nos lleve a aislarnos, no se trata de un proceso que nos lleve a rechazar o nos lleve, sí, a generar de alguna manera violencia o resistencia frente a la realidad, frente a la sociedad que vivimos, frente a las diferentes situaciones que vamos experimentando. Parte esencial, yo siento, dentro del proceso de la escuela Tribu Solar y dentro del proceso de aprendizaje es aprender a integrar todos los elementos en nuestra vida, aprender a integrar la información que tenemos, ¿no? Siempre hemos hablado mucho de eso. Las creencias no son para eliminar, sino son para iluminar. Y para iluminar, sí o sí, debemos aceptar, ¿no? Un paso esencial dentro del proceso de aprender es aceptar. Aceptar, importantísimo cuando precisamente nos acompaña a mirar cómo va funcionando las diferentes situaciones del día a día y cómo debemos nosotros ir recibiéndolas, aprendiendo a aceptarlas. Qué rico que hablemos un poquito de esto también, ¿no? Empecemos a mirar cómo nos hemos habituado, digamos, adaptado a rechazar las situaciones de la vida que no nos gustan, a rechazar, a resistirnos ante una experiencia incómoda, cómo acabamos con nuestras relaciones, cómo acabamos con situaciones en nuestra vida por el simple hecho de no estar dispuestos a incomodarnos, ¿no? Fíjate, cuántas veces tenemos una discusión, un conflicto. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un conflicto que fue precisamente a través de una experiencia donde nos sentimos incómodos y de ahí se generó todo el caos, ¿no? Últimamente hemos estado acompañando algunos procesos dentro de la parte terapéutica y hemos visto mucho eso, ¿no? Como el ser humano se enreda cuando se incomoda, no nos queremos incomodar de ninguna manera, ¿no? No queremos, lo queremos todo y lo queremos todo al mismo tiempo. Y lo queremos ya. Ajá. Y lo queremos al mismo tiempo. Yo siento que empezar a mirar esta dinámica de eso también es una codicia, eso también es una avaricia, eso también obedece una gula de querer tener todo en una misma situación y conflictuarnos de tal forma cuando no podemos o cuando de alguna manera no se da como queremos, queriendo tenerlo todo, ¿sí? Llega mucho, hace unos días hablábamos con un estudiante precisamente de eso, ¿no? Cómo yo quiero seguir experimentando la vida de un soltero, por ejemplo, la vida de soltero, estando con una mujer, con otra, aquí, allá, sin tener que responderle entre comillas a nadie, ¿cierto? Pero a la vez también quiero la vida de una compañera, quiero que me mimen, que me comprendan, que me escuchen, pero entonces, como no tengo una definición, como no tengo una claridad, como no tengo una madurez, yo siento que estamos hablando de madurez, como no hay una madurez,
Entonces terminamos tratando de abarcar todo desde esa codicia, desde esa gula, desde esa ignorancia Desde esos también. vacíos. Desde esos vacíos y terminamos entonces acabando también con procesos, claro, ahí es cuando llega la infidelidad, ahí es cuando llegan las situaciones que nos metemos nosotros y después decimos, ¿por qué me metí acá? ¿Yo por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? Cuéntame un poquito, hablemos un poquito de esto, ¿no? De este ejercicio, de la madurez psicológica dentro del proceso de aprendizaje. Aprender a reconocer que para poder integrar o recibir o vivir algo también debemos aprender a soltar otras cosas, ¿no? Esa madurez a mí me parece fundamental, amor. Yo siento, amor, que eso está muy ligado a lo que hemos venido hablando también hace varios podcasts los viernes, que es sobre la responsabilidad, ¿no? Parte de madurar, parte de crecer es empezar a aceptar que absolutamente todo lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad. Y eso también me va a llevar a tener un intercambio, como tú dices, también a responder por las consecuencias que han generado los actos con los que he venido accionándome. Y yo siento que es súper como importante, ¿no? Van muy de la mano todo este proceso de madurar y empezar a enfrentar, o más que enfrentar, aceptar esa responsabilidad que nos corresponde en la vida, porque si no vamos a estar así como tú decías. A mí me pasó mucho un tiempo que a mí no me gustaba algo de una relación y saltaba a otra relación, terminaba con una relación, por lo que hemos hablado muchas veces en estos espacios, que tenía una idea, ¿sí? Estaba idealizando a una persona, de que esa persona debía hacer algo por mí o para mí, ¿sí? Como amarme o hacerme feliz o darme cosas que, pues, que al final nadie más puede hacerlo más que yo misma, ¿no? Y, yo siento que hace parte de crecer también aceptar todos estos procesos. No, espere, porque si yo voy a entrar en una relación, en un proceso de pareja, pues venga, entonces esto es un trabajo en equipo también, ¿no? Empezar a comprender que tiene dos partes también esta relación, ¿no? Y hay un intercambio, ¿no? Siempre, Claro. eh, yo siento importantísimo hablar de esto como madurez, me gusta mucho de hecho esa palabra, ¿no? La madurez precisamente de llegar a ese punto donde venga, debemos empezar a definirnos, ¿no? Empezar a definir lo que nos corresponde, empezar a definir nuestras acciones, ¿no? Nuestras elecciones. Empezar a definir nuestras elecciones. Saber que nada es gratis, amor, que nada es gratis en el universo. A mí me parece importantísimo cuando uno empieza a comprender esta dinámica de la ley de la correspondencia, de la ley de Laini, que nuestros ancestros de los Andes hablaban tanto de la ley de Laini. La ley de Laini nos habla de que siempre hay un proceso de equilibrio, siempre la tendencia es hacia el equilibrio. Cuando yo recibo algo, estoy dando algo a cambio, siempre estoy dando algo a cambio. Mira que con esto que estamos hablando en particular, llega a mi mente, hace pues unos meses estaba hablando con una amiga y ella me decía como no, es que tiene como un tema con la suegra porque la suegra dice que ella es una interesada. Y yo le decía, y es verdad, o sea, ¿por qué no? Y ella me decía, no, porque no es así como ella lo ve, o sea, ella cree que es que yo voy detrás del dinero, no, que a mí me interesa el dinero de su hijo. Y yo le decía, y no, pues, ¿me entiendes? Como que es muy interesante porque yo le decía, tú no estás interesada en él, tú no estás interesada en la relación, o sea, tú estás interesada en que el dinero de él se multiplique y pues se vuelva el dinero del hogar. Y entonces me decía como, sí, pero no como mi suegra cree que yo voy es solo por eso. Entonces yo le decía, entonces dale una respuesta a tu suegra y dile que sí, que a ti te interesa mucho, pues que económicamente le vaya muy bien, que todo eso, o sea, reconoce que sí hay un interés, ¿no? Y es lo que muchas veces a las mujeres nos cuesta comprender eso, que uno también cuando entra a una relación tiene una conveniencia, tiene algo por lo cual uno presenta interés por esa relación, empezar a formar un hogar, lo que sea, y
también, así como hay mucho interés, pues uno tiene que dar cosas a cambio, ya sea energía, tiempo, trabajo, acciones, o sea, lo que sea, para que eso realmente funcione, ¿no? Para que se dé todo el proceso de un proyecto, que siempre debe haber un femenino, un masculino, y se da la gestación de un proyecto también. Entonces es como muy rico, empecemos también a aceptar eso que creemos que nos molesta y empecemos también de una vez a depurar esas cosas por las cuales nos hemos ido como deteniendo, ¿no? Como que no nos permiten avanzar, ya empezar realmente a liberar y a fluir con la información realmente. Cuando empezamos a identificar siempre que siempre hay un intercambio, ¿no? Que siempre hay un proceso del dar y el recibir, siempre estamos dando algo cuando recibimos algo, así sea de manera inconsciente, así no reconozcamos qué es lo que estamos dando, pero siempre ocurre eso, siempre vamos a tener que renunciar a ciertas cosas cuando estamos tomando elecciones, amor. Que esto es algo que no se comprende mucho dentro del proceso de la vida, del día a día. Nos encontramos muchas veces ese conflicto con los estudiantes, con los consultantes, con las personas del día a día, y es precisamente que esa indecisión de lo que yo sé que debo hacer o lo que yo quiero hacer, y esa indecisión de la doble opción, ¿no? De la doble opción, ese hábito que nos han impuesto también, ¿no? Desde este Y sistema ojalá fueran doble, a veces de la son múltiple múltiples. elección, ¿sí? Siempre pasando por nuestra mente la infinidad de posibilidades de cómo podría ser, es que yo quiero esto, pero es que también quiero aquello. No te imaginas la cantidad de consultas que llegan por eso, precisamente, por no querer realmente aceptar, ¿sí? Que para yo poder empezar a recorrer un sendero, pues eso quiere decir que hay otros senderos que no voy a recorrer, Que debo definirme en un que sendero. debo definirme en una acción, ¿sí? Y por eso nosotros hablamos tanto de la importancia del aprendizaje cuando uno está en este ejercicio de la vida, porque cuando nosotros tenemos eso claro, pues esa definición es muy liberadora, porque es que algo que me he encontrado mucho, nos hemos encontrado mucho, fíjate, es que creemos que cuando nos definimos, por ejemplo, cuando hablamos de definirse, creemos que eso es algo como unos grilletes de hierro, ¿no? Como unas esposas, como que no voy a poder salir de ahí, ¿sí? Entonces, venga, si tú te vas a casar, bueno, eso es un compromiso muy lindo con uno mismo, y de uno escuchamos eso y entramos en pánico, pero ¿cómo así? No, yo no quiero eso. Yo no quiero un compromiso, yo quiero es poder tener la oportunidad de pronto de vivir otra cosa. Llegamos a esa mentalidad, ¿no? Desde el miedo de definirnos en un proceso de aprendizaje. Yo siento porque la mayoría de nosotros ni siquiera tiene idea para qué vivimos las diferentes experiencias, ¿no? Entonces, cuando uno se define en un proceso de aprendizaje, se define es para aprender, no se define en ese resultado, en esa acción Para específica, amarrarse. para amarrarse, exacto. Uno se define pero para aprender. Es que claro, cuando uno se define para aprender, no está sujeto a nada, va con el propósito de aprender de lo que sea. Exacto. Cuando uno va con un propósito fijo en la mente, no es que yo Con quiero un resultado, con un en resultado mente. específico en mente, pues voy con expectativas y muchas veces puede que esas expectativas no se cumplan. Como puede que muchas veces esas expectativas se superen, ¿no? Pero está el proceso de que uno debe ir con el propósito de aprender, como dices tú, o sea, sin condiciones de nada o con algo específico en mente, no, simplemente con el proceso de, bueno, vamos a ver qué trae esta relación, ¿no? O vamos a ver qué trae esta situación para mi vida. No estás atado a que, no, esto viene a mostrarme que tengo que ser mejor, que tengo que organizar mejor mis finanzas, o sea, eso puede ser un resultado más, no es con esa intención que lo vamos a hacer, sino realmente aprender lo que sea que traiga la situación, ¿no? Porque muchas veces no tenemos ni idea de lo que trae una situación hasta que la estamos atravesando y hasta que estamos iluminando esa información, ¿no? Ahí es cuando
empezamos a darnos cuenta realmente cuál es el propósito de esa relación o de esa situación en nuestra vida, ¿no? Cuando nos entregamos a un paso, pues cuando nos entregamos a un paso, cuando nos entregamos a un proceso, a una experiencia, venga, voy a dar este paso, voy a mirar cómo funciona, miremos a ver qué hay aquí. Hemos estado como muy enfocados en eso, en mirar cómo podemos empezar a vivir las diferentes situaciones de la vida como un laboratorio. Como un laboratorio, eso es lo que yo he hablado mucho hoy, en estos últimos días con los consultantes, y es, venga, permítase vivir lo que va a vivir como un laboratorio, como si estuviera, como si usted fuera un científico que lo es, y está haciendo un experimento con esto. Entonces usted se mete, entra en una relación, métase para experimentar, para ver qué hay ahí, suelte las expectativas, investigue incluso sus expectativas a la luz de esa relación o de esa situación, o un trabajo, un empleo, ¿cierto? Mire, experimente qué es, qué hay ahí, cómo funciona, o digamos la parte biológica, que usted siente que, venga, yo siento que como me llegaba un estudiante la vez pasada, yo siento que debo empezar a cambiar mi dieta, hágale, empiece a experimentar, empezar a utilizar la vida y las diferentes situaciones con el propósito de aprender. Es que cuando nosotros hacemos eso, como que la carga mental se libera un montón, se libera un montón, porque la carga mental también la genera mucho las expectativas, lo que yo quiero como resultado para poder cumplir esos vacíos, llenar esos vacíos, cumplir ese reconocimiento, esa aprobación, toda esa búsqueda que tenemos en la mente externo, ¿sí? Cuando nosotros nos permitimos vivir cada proceso para aprender simplemente, ¿sí? Como si estuviéramos en un laboratorio, se libera tanta la carga, se vuelve tan maravilloso, y ahí es cuando yo siento que empezamos a vivir realmente la vida, amor. Eso es lo que yo he visto, ¿no? Que el consultante cuando escucha esto, como que, uff, venga, qué rico poderlo ver así, ¿sí? Porque estamos acostumbrados que debe ser de una forma, ¿no? Que las relaciones tienen que ser así, que una relación... por ejemplo, hace unos días hablaba con una consultante y yo le preguntaba, ¿tú qué quieres de tu relación? Me decía, yo quiero una relación sana. Y yo decía, una relación sana son todas, porque una relación sana, o sea, una relación acompaña a sanar. No existen las relaciones sanas, existen las relaciones para sanar, ¿sí? Esa idea que tenemos de la relación sana, si tú te das cuenta, empezamos es a depositar ideales en el otro. Empezamos a depositar, no sé, figuras ilusorias, formas de comportamiento específico, y lo que terminamos es haciéndonos daño con la relación, supuestamente que estábamos buscando, tan sana que era esa relación, ¿sí? Ahora tengamos en cuenta que toda relación y toda experiencia va a generar un caos en la vida, va a mover la parte interna, va a mover el sistema de creencias. Cada experiencia genera esto, es que es imposible evitarlo, ¿no? Pues yo creo que ni siquiera yéndote a una cueva, metiéndote en una cueva como un ermitaño, podríamos llegar a evitar la manifestación de las experiencias que nos corresponde vivir acorde a lo que hemos aprendido o no hemos aprendido, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos llevar eso a un punto, a las experiencias extremas? Amor, ay sí, muy rico vivir la vida, experimentar allá desde la casa del campo, pero ¿qué pasa con esas situaciones extremas, fuertes? Perder un ser querido cercano, un accidente. ¿Cómo ves tú esa dinámica de podernos realmente permitir vivir las situaciones para aprender y no hundirnos en el victimismo? Pues como sabemos, el primer paso para el aprendizaje es aceptar, ¿sí? Y yo siento que es el primer paso y es uno de los más complejos, amor. A mí me llevó mucho tiempo aceptar la muerte de mi papá y claro, es como lo que yo experimenté, es como que yo sé, ¿sí? Como una parte de mi mente sabe que debo continuar, que debo aceptar, que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Ya esa persona se fue y es como que uno no lo puede revivir, uno no puede, o sea, como que realmente uno muchas veces siente que no tiene otra opción más que aceptar, ¿sí?
aunque uno sabe que sí tiene más opciones, uno puede quedarse sufriendo el resto de la vida, eso también es una opción, ¿sí? Más, pues no es la opción que uno elige, pues, a conciencia, ¿no? Y es muy rico porque este proceso de aceptación nos lleva a entregarnos por completo a nuestro proceso, a cualquiera que sea nuestro proceso. Y yo no digo que la muerte de mi papá sea lo mejor, más sí me acompañó, digamos, a comprender muchas cosas de mi vida, me acompañó a conectar con este sendero, con este camino maravilloso en el cual me está conduciendo hacia mí, ¿sí? Cada vez más hacia mí. Más es súper importante, yo siento que empezar a dar este paso, no solamente con la muerte, sino con pues todas las situaciones que nos suceden en el día a día, exacto. Y tener en cuenta lo de la ley de la impermanencia, a mí personalmente me ha acompañado muchísimo con el proceso de la muerte de mi papá, me ha acompañado muchísimo también con todo este proceso de la maternidad, ¿sí? Que muchas veces, a veces es intenso, ¿sí? Estar todo el tiempo acompañando, más es algo muy hermoso. Y también me acompaño mucho con ese mantra de que esto es impermanente, va a llegar un momento donde ellos van a crecer e incluso ellos van a tener sus hijos y todo eso, ¿no? O pues, bueno, no sé, estarán haciendo lo que a ellos les corresponde, ¿no? Más en este momento a mí me corresponde, o es lo que yo siento hacer, acompañarlos a ellos. En este momento, ya más adelante, pues todo cambiará, ¿no? Esa es la ley de la impermanencia y todo se hará diferente. Entonces, mientras estoy en este momento, pues aprovechar lo que estoy haciendo, aceptar que esto puede que no sea lo más divertido en este momento, pero pues es lo que elegí, ¿no? Con lo que me definí, el sendero con el que me definí. Y eso quiere decir que yo me defino por este sendero, pero más adelante podré hacer otras cosas, tendré, ¿me entiendes? Como que definirse no es limitarse, definirse es tener claro hacia dónde va y ya, ¿sí? Ya, pues, llega un momento donde llegaste donde querías y ahora quieres ir a otro lugar, perfecto, o sea, definirse muchas veces, le tenemos mucho miedo a definirnos, es como por ese terror a que no, es que si yo elijo esto ya después no puedo hacer nada más. Me recuerda como cuando yo salí del colegio y era, bueno, ¿qué va a estudiar, no? Y uno es como que, bueno, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Porque, como si no hubiera otra opción. Exacto, como si más adelante yo no pudiera cambiar de, o sea, como si no pudiera cambiar de decisión, de idea, de proyecto. Y es muy rico cuando uno empieza a darse cuenta que sí hay otra opción y hace parte todo este proceso de aceptación. Ah, venga, acepto que yo estudié algo que no quería, acepto que esto me llevó a este otro paso y ir aceptando muchas cosas. Yo siento que también lo va liberando a uno como de cargas, como de pesos, como de que uno muchas veces cree que le toca hacer las cosas y eso pues es una carga que uno mismo se impone, ¿no? Y uno cree que tiene que hacer eso, ya sea por, como decías tú el miércoles, porque uno está en una prisión mental con barrotes que son las creencias, con los barrotes que son los mismos límites que nosotros nos ponemos, ¿sí? Entonces yo siento que empezar a aceptar es también de alguna manera empezar a quitar como esas barreras, ¿no? Esas jaulas que tenemos mentalmente, pues que nosotros mismos hemos ido construyendo mentalmente. Importantísimo el aceptar para que podamos empezar a dar pasos reales hacia el aprendizaje, ¿no? Ahí es donde se enreda la mayoría de los seres humanos, la mayoría de nosotros nos enredamos en el aceptar. Yo siento que es el paso en el que se estanca casi todo el mundo, ¿sí? Los demás pasos, lo que es aprender, ya cuando un ser humano acepta, aprender es mucho más simple, aprender es una dinámica muy natural, muy espontánea, de hecho, ¿no? Estamos acostumbrados a aprender, el ser humano sabe aprender, desde niños sabemos aprender, sino que nos hemos llenado de creencias e ideas y conceptos de lo que es el aprendizaje a través de
digamos, de los mecanismos de supervivencia, nos ha servido mucho eso que creemos que es aprender esas adaptaciones. Entonces, pues no nos hemos tomado la tarea realmente de volver a recordar lo que es el aprendizaje, pero eso es algo natural en el ser humano, ¿no? Y es muy rico cuando empezamos a adentrarnos en el proceso del aprendizaje, porque se vuelve muy natural, muy fluido. Pero cruzar ese umbral de la aceptación es donde más nos cuesta, porque además fíjate que como es el primer paso, usualmente el ego es muy fuerte todavía, es un ego muy sólido, es un ego, o sea, nada más uno comenzar ese paso de aceptar lo que uno está viviendo, de aceptar la situación, el escenario, lo que uno está pensando, lo que uno está sintiendo, es mirar de frente ese ego, es mirar de frente esa emoción, es mirar de frente eso que yo no quiero ver, esa sombra, esa oscuridad, ¿no? Ese primer paso es esencial. Y es donde muchos damos vueltas y damos vueltas. Por ejemplo, aceptar que estamos de víctimas en una situación. ¿Cómo nos cuesta ver que estamos de víctimas en una situación? Aceptar la responsabilidad también cuesta Aceptar mucho. la responsabilidad puede ser una de las cosas que más se nos dificulta aceptar, ¿sí? Aceptar que lo que yo estoy viviendo, como yo me estoy sintiendo, es una responsabilidad mía. Avi, qué rico, un saludito. Hola Avi, hola Vinot, qué rico. Un saludo. Aceptar la responsabilidad de lo que estoy viviendo. Oiga, eso sí que es tremendo. Eso sí que es tremendo. Yo conozco seres humanos que llevan en este viaje, en este proceso de investigación, de estudio, de autoobservación, por décadas, y todavía se nos dificulta mucho aceptar la responsabilidad de lo que estoy viviendo, ¿no? Yo tenía, bueno, no, yo no, nosotros teníamos un gran maestro que decía: si usted acepta la responsabilidad de todo lo que sucede en su vida, si usted acepta la responsabilidad de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace y de lo que dice, la mitad de sus problemas se terminan. ¿Te acuerdas, amor? La mitad, Y es decía, real. el 50% de sus problemas desaparecen. Y es impresionante cuando uno empieza a hacerlo. Cuando uno empieza a Cuando uno aplicar. realmente empieza a aplicarlo. Por eso es que cuesta tanto. Esa aceptación es muy costosa para muchos, para otros no tanto. Eso depende de cada uno de nosotros. Pero Depende de la resistencia. yo siento que es algo que hay que elaborar muchísimo, hay que elaborar mucho en la aceptación, ¿sí? Laboremos en la aceptación desde nuestro sentir. Vean, también esta dinámica de la aceptación pasa por ir más allá del razonamiento lógico y pasa por conectar con el sentir, ¿sí? Porque aceptar la responsabilidad de un escenario donde racionalmente no tenemos responsabilidad, o sea, porque no la encontramos racionalmente, ¿sí me hago entender? Es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado si vamos a estar poniendo el razonamiento lógico a todo escenario para poder asumir la responsabilidad, ¿sí? Por eso yo te preguntaba ahorita, amor, ¿cómo es esa dinámica de empezar a aceptar situaciones fuertes, extremas, ¿sí? Y yo siento que es un anhelo interior, ¿no? O sea, ¿en qué momento uno se cansa de ser la víctima? ¿En qué momento usted se cansa de estar en víctima todo el tiempo, de estar sufriendo todo el tiempo, ¿sí? De estar sintiendo rabia, ira todo el tiempo, ¿sí? Porque es como una ira con todo, ¿no, mi amor? Con la vida, con Dios, o sea, con todo el mundo. ¿Hasta cuándo voy a estar dispuesto a eso, no? De hecho, yo hablaba con un consultante. Están peleando con todo. Sí, yo hablaba con un consultante en estos días. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no sigues haciendo lo mismo? Y me decía, no, pues es que ya me aburrí, o sea, sí, hay muchas cosas que disfruto de seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Una víctima, hay muchos beneficios que obtiene la víctima, entre comillas, pero pues sabemos que no son beneficios, que no es muy beneficio para el ser, sino más bien para seguir en la dinámica Como una recompensa del ego, es inmediata. una recompensa, ¿sí? Claro, hay cosas muy ricas en seguir haciendo lo que estás haciendo, en seguir en los mismos patrones. Hay beneficios, hay comodidades, sí, porque es lo que conoces. Pero espérate porque, bueno, ¿qué sientes tú? Si estás cómodo y tranquilo, sigue con tu vida, ¿no? Pero si hay algo que te está jalando y te está llevando a pensar diferente, a tal vez cuestionarte la forma en que estás viviendo,
pues eso es una invitación a que empieces a aceptar otra cosa, ¿no? A llevar la aceptación a otro nivel, ¿sí? A empezar a mirar cómo lo podemos hacer diferente, sabiendo que igual voy a tener que dejar de hacer cosas que tal vez disfruto, ¿sí? O sea, o que creo que disfruto, o digamos cosas que estoy obteniendo beneficio de alguna forma, pero claro, cuando tú empiezas a adentrarte en el proceso de experimentación te das cuenta que realmente ese beneficio no era ni tan beneficio, o a qué le beneficiaba alguna creencia, le beneficiaba mi propia conveniencia, ¿no? Aquí hablamos mucho de eso, ¿no? A qué le beneficia realmente lo que yo estoy haciendo, a nuestro ego o a nosotros. Aquí nosotros, amor, reconocemos claramente que nosotros no somos el ego, ¿no? Que nosotros somos esta energía que habita este cuerpo, esta alma, este espíritu, este ser, como lo queramos llamar. Y el ego es un instrumento del ser para poder retornar a la conciencia del ser, ¿no? Yo siento que el ego es ese aspecto dual, esa sombra de nosotros que nos muestra aquello que realmente debemos integrar para poder reconocer lo que realmente somos, ¿sí? Haz de cuenta que ese ego nos muestra como aquello que debemos integrar, si queremos decirlo, aquello que nos falta tal vez, o aquello que nos complementa de alguna manera. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo siento que todo está integrado y que todo está unido, que nos falta es a nosotros reconocer esa parte y como conectarnos con todos y con todo. ¿Sí? Yo siento que todo ya es y todo ya está conectado, que lo que realmente debemos elaborar es nosotros, cómo conectamos eso en nosotros, ¿sí? Y nos integramos precisamente en todo lo que pasa. Es que nada pasa porque sí, uno no está como desligado de lo que pasó, nada pasó porque, ay, mala suerte, buena suerte, porque era lo que le tocaba. Sí, o sea, en parte sí es lo que le corresponde vivir a cada uno, vive lo que le corresponde, más yo siento que también uno va construyendo acción tras acción y todo eso va también trayendo unos resultados, ¿no? Y es importante uno empezar a aplicar esos resultados también desde el aprendizaje, no solamente desde la conveniencia, que yo estoy haciendo eso y me está trayendo unos beneficios económicos, pero también a costa de, no sé, de la salud de muchas personas, todo eso. También es importante uno como parar un momento y replantear muchas cosas, cuestionar. Mire, nosotros hemos hablado muchas veces, hay que cuestionar. Yo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, si esto responde a una creencia, ¿Desde dónde lo estás haciendo? desde dónde lo estoy haciendo, Miedo. desde un miedo. Yo recuerdo que, y muchas ocasiones nosotros reaccionamos o nos accionamos porque es la información que trae nuestro clan, ¿sí? Y nosotros simplemente lo hacemos porque le ha funcionado a todo el clan, pero realmente no nos ponemos a cuestionarnos, venga, esto sí le ha funcionado a mis abuelas, o esto sí le ha funcionado a mi madre, yo quiero realmente terminar como esas mujeres, qué es lo que realmente yo quiero para mi vida y si eso va como alineado con lo que yo anhelo para mi vida. Y si no, pues qué rico, aprendamos de esto y hagámoslo diferente. Que no tengo ni idea cómo hacerlo. Bueno, pues empiece con algo, una idea, ¿no? Desarrollelo por acá, no me gustó, empiece a pulirlo por acá, ¿no? Que le falta esto otro y ya al final, entre experimento, prueba, error, aprendizaje, llega por ahí, ajusta uno esto acá, aprende otra cosa por acá, experimento, prueba, error, y otra vez vuelve y ya cada vez va saliendo mejor, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo empecé a dibujar con Emanuel, que es el hijo mayor. Emanuel al principio llegaba y decía, bueno, vamos a dibujar un paisaje, no sé, entonces él dibujaba un paisaje, yo dibujaba un paisaje, y él empezaba o sea, se frustraba muchas veces y me decía, ¿por qué el tuyo es mejor? Y yo le decía, mi amor, yo llevo 30 y pico de años practicando esto, o sea, desde chiquitica. Ahora tú estás apenas empezando, entonces puedes llegar a ser tu segundo paisaje. Ahora, la idea es practicarlo y cada vez se va puliendo y cada vez va saliendo mejor.
este proceso es igual, ¿sí? Este proceso de comprensión, de conciencia, es lo mismo. Entre usted más pase por su laboratorio, cada vez va a ser mucho más fácil comprender eso, autoobservar usted qué es lo que está diciendo, qué está haciendo, desde dónde está reaccionando, pero para eso debemos empezar a practicarlo al menos, ¿sí? Cuando esto empieza a suceder, cuando uno empieza a aprender, a iluminar sus propias creencias, empieza a suceder algo muy rico y es como que tu mente empieza como A expandirse y también. a vaciarse también. Fíjate que empieza como a entrar en muchísimos procesos de silencio, en calma, en serenidad. Es que yo siento que se hace como una expansión, más que se vacía, como que se amplifica, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno, lo que tú estás diciendo es súper importante, por ejemplo, uno empieza a hablar para poder llenar esos vacíos, ¿sí? Uno empieza a entrar en más silencio, pero porque está ese espacio ahí también haciendo un eco, porque uno está procesando la información, y cuando uno empieza a querer llenar eso con palabras y todo eso, pues también es que la energía está como tan comprimida que tiene que salir por alguna parte y llenar esos espacios con ruido, muchas veces con ruido, con distorsión. Y uno comienza a, a vivir la vida con más calma, con más paz, Más despacio. más armonía, más equilibrio. Fíjate que tú dejas de enredarte en pequeñeces. Claro, porque uno también está activando la autoobservación, entonces uno también está mucho tiempo ahí analizando. Dejas de mirando. perderte tanto en la forma, dejas de enredarte, ¿no? En sentirte ofendido, o en la interpretación, en la malinterpretación, en lo que el otro quiso decir, o en cómo me está tratando. Y empieza una dinámica tan interesante, amor, ¿no? Que muchas personas no lo comprenden, ¿no? Los familiares a veces como que se asombran, es que a usted ya no le importa nada, es que a usted ya no le interesa nada, y uno les dice como, venga, no es que no me interese nada, lo que pasa es que ya no hay tanto drama en la vida, ¿cierto? Ya no hay tanto drama. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que el drama lo creamos nosotros. Y Y lo alimentamos, el drama lo creamos a través de la información que tenemos en la mente, de las ideas que tenemos en la mente de cómo debería ser, de todas estas estructuras que hemos creado, como la imagen, la reputación, ¿cierto? Una cantidad de cosas que ni siquiera comprendemos, porque es que si uno dijera, bueno, usted comprende perfectamente qué es el ego, qué es la reputación, y aún así quiere alimentar eso, bueno, hágale, pero la mayoría, el 99.9% de la humanidad lo hace sin conocer, sin saber ni siquiera qué es eso. Porque lo que nosotros hemos visto es que en el momento que uno empieza a saber, a identificar, a reconocer, pues uno empieza a darse cuenta que por ahí no va, ¿sí? Que por ahí, por seguir alimentando ese ego, por seguir alimentando esas voces, esas estructuras, pues lo único que genera es intranquilidad, lo único que genera es desarmonía, desequilibrio, ¿cierto? Entonces tú empiezas a soltar un montón y empiezas a vivir en una vida mucho más tranquila, más en calma, empiezas a vivir la vida realmente, ¿sí? Uno empieza ahí a vivir la vida, pero eso también pasa por una elección, eso pasa por una elección, ¿no? Por una elección, elegir precisamente, aceptar, elegir, venga, acepto que ya estoy cansado de vivir la vida como la estoy viviendo. Acepto que no sé vivir la vida, ¿sí? Acepto que lo único que hago es hacer cosas que después me arrepiento, que después estoy dándome látigo que por qué lo hice, ¿no? Y empezar a abrazar ese ego, porque es que ese es el ego inicial, como decimos, es muy fuerte, ¿sí? Ese ego, amor, que usted le está diciendo, venga, pero ¿cómo así que es usted? ¿Cuál responsabilidad? Mira cómo te está tratando, mira cómo te cree. O sea, ese ego inicial tan superficial es muy fuerte en la apariencia, ¿no? Pero es como un cascarón vacío. Cuando tú simplemente pasas ese umbral inicial, y ese umbral inicial se pasa mucho por la autoobservación, ¿no?
¿sí? Mucho, mucho por la autoobservación. Si uno se está autoobservando, uno está identificando lo que está sintiendo, lo que está pensando y puede empezar a preguntarse y abstraerse de la situación, ¿sí? Volverse un tercero, que eso es clave, podernos abstraer de la situación, no involucrarnos en la emoción, en el escenario, exacto, o en la interpretación del escenario más que todo, ¿sí? Pero entonces se vuelve fundamental este ejercicio del aceptar. Hablamos mucho del aceptar, pero es que es bien importante, ¿no? Es bien importante. Es un proceso de amor hacia nosotros mismos. Venga, por amor a usted, acepte que ya fue suficiente de seguir viviendo como está viviendo. Ya fue suficiente de seguir siendo víctima, ya fue suficiente de estar metido en una relación y en otra igual, teniendo los mismos resultados y creyendo que es el otro, ¿sí? Eso es un acto de amor con nosotros mismos. Yo creo que es uno de los actos de amor más grandes, ¿no? Precisamente porque hay que pasar por encima del ego, y pasar por encima del ego es fuerte, es intenso. Claro, porque también recordemos que el ego es un entrenador maravilloso y él está ahí para recordarnos que hay que acompañarnos a superar algunas heridas, que hay que acompañarnos a superar algunos traumas, que es importante acompañar a iluminar la información que ha estado durante años y décadas ahí en la mente sin cuestionarse. Es muy rico, a mí todo este proceso del ego sería muy rico si alguna vez hablamos del ego como realmente lo que es, ¿sí? Que es un entrenador maravilloso. Nosotros acá no estamos, por favor, vaya y mate su ego, o sea, eso es algo, un arma de doble filo, diría yo, porque es como el ego hace parte de nosotros en medio de esta experimentación humana. Y es importante reconocer que nosotros también somos eso, o sea, sí, somos la energía, somos la alma, somos el espíritu, pero también en esta encarnación humana también somos parte ego, ¿sí? Y eso es lo que nos motiva también a aprender de él, a evolucionar, a trascenderlo, ¿sí? Y pues bueno, es muy rico poder verlo así. Yo siento, amor, que cuando yo empecé a observar el ego así, porque a mí me hablaban de ego y era todo lo malo, todo lo que yo no debía hacer, todo lo que uno ve en las personas, ¿no? Avariciosas, perezosas, o sea, algo muy negativo. Y no solamente es el extremo, ¿no, amor? Hay muchos detallitos que nosotros le damos alimento al ego a través de esos detallitos que se van afinando con el tiempo, que se van afinando con el proceso del día a día. Al ego hay que investigarlo, al ego hay que estudiarlo, al ego hay que hacernos amigos, hay que integrarlo, el ego hay que abrazarlo. O sea, el ego realmente es pura información. El ego es nuestra información, es la información que nos corresponde estudiar más a fondo, ¿sí? Porque es lo que representa la sombra, la oscuridad, lo que ignoramos, pero esa mano negra que mueve los hilos de nuestra vida, ¿no? Ese es el ego, es la información que está ahí oculta en nosotros, ¿no? Es la información que ha gestado este cuerpo, es la información que ha gestado esta experiencia humana. Es la información que ha gestado todas las experiencias que tenemos en el día a día, nuestra economía, nuestra salud, nuestras relaciones. Eso es el ego, o sea, el ego es nuestra experiencia humana. Eso realmente es el ego, ¿sí? Y claro, hay que amar el ego. Para amar la experiencia humana. Para amar la experiencia humana, y hay que amar el ego, pero no con el ánimo de alimentarlo y engordarlo y hacerlo crecer, ¿no? Hay que amarlo desde la gratitud de reconocerlo como parte de nosotros. Y como parte de la información que yo debo iluminar. Como parte de la información que debo iluminar y como parte de mi experiencia. Entonces debemos comprender cómo funciona el ego, ¿sí? Tampoco se trata, repito, de sentarnos a alimentarlo, ¿sí? No se trata de alimentar el ego porque sigue siendo una ilusión. El ego sigue siendo una ilusión, sigue siendo una forma, una representación, una manifestación, ¿sí? Sigue siendo eso, sigue siendo algo ilusorio, algo impermanente,
¿sí? Entonces, ¿para qué nos vamos a pegar? ¿Para qué nos vamos a identificar? ¿Y para qué nos vamos a reconocer con algo tan efímero como el ego? ¿Mm? Un cúmulo de experiencias, un cúmulo de emociones, de situaciones. Perfecto, aceptémoslo, integrémoslo, aprendamos de él y trascendamos. ¿Sí? Trascendamos, vamos trascendiendo el ego paso a paso. Y eso es lo que hacemos cuando aprendemos. Y eso es lo que da como resultado, lo que decíamos ahorita, una vida más en armonía, más en equilibrio, una vida más en paz, ¿sí? Cuando empezamos a trascender eso que llamamos el ego, cuando empezamos a reconocernos como lo que realmente somos. Cuando iluminamos el ego y el ego empieza a disolverse, pues queda lo que hay más allá del ego, que es eso que llamamos el ser, ¿sí? Entonces, el ego no es que se destruya, el ego se integra, ¿sí? Se absorbe, haz de cuenta, ¿sí? Y fíjate que eso nos habla, Hollywood nos lleva hablando de eso toda la vida, la historia, ¿no? La metáfora del héroe que para poder trascender debe integrarse con su archienemigo, su villano. Fíjate que eso lo vemos en todas partes, en todas las películas de Hollywood que hablan del héroe, siempre hablan de la dinámica del héroe integrándose con el villano, ¿sí? Y siempre hablan del villano como el héroe caído, ¿no? Sí, Fíjate. eso te iba a decir. Es muy interesante porque, claro, cuando uno va a ver, por ejemplo, esa forma que muestran el villano siempre ha sido el incomprendido, ¿no? El que ha pasado por procesos de heridas, que ha pasado por procesos fuertes, oscuros, y es muy rico, o sea, reconocer eso en nosotros, ¿no? ¿Cuál es mi herida? ¿Cuál es esa parte mía incomprendida? ¿Cuál es esa parte que está buscando aceptación, aprobación, reconocimiento, ¿no? Y pues de eso se trata todo este proceso de iluminar el ego realmente. Se trata de eso, qué rico, se trata de eso. Ahí vamos comprendiendo, de hecho, el mismo Hollywood, el mismo cine nos va mostrando que el villano no existe, lo que existe es un ser humano con mucha ignorancia, con mucho dolor, con mucho... Un cúmulo de muchas con un experiencias cúmulo que no de muchas experiencias sin aprender, ¿no? A mí me encanta eso cuando nos muestran cómo ese ser humano terrible, ¿no? Que se vuelve villano. En algún momento fue un niño, ¿no? Que lo único que quería era amor, quería atención, cariño, ¿no? Y eso nos muestra cómo funciona la realidad del ser humano, ¿no? Muchas veces nos volvemos los villanos de nuestra vida, pero simplemente es porque no reconocemos ese niño que está anhelando simplemente un poco de atención, cariño, amor, ¿no? Y bueno, es muy rico cuando nos adentramos en el proceso de investigación de la vida humana. Bueno, entonces vamos a dejar acá por hoy. Qué rico estar acá. ¿Vamos a continuar, amor, o vamos a tomarnos la pausa? Vamos a mirar, yo creo que vamos a tomarnos una pausa por un par de ¿Por semanas, diciembre? sí, Ok. por diciembre, del espacio de Tomando Café Y de las mañanas y de las mañanas también. Entonces estén pendientes para retomar cualquier cosa, cualquier pregunta nos la pueden hacer a cualquiera de los medios, a cualquiera de las plataformas. Qué rico Qué estar rico. acá, reunirnos como siempre. Nos amamos, muchas gracias. Que tengan un gran Nos día. amamos, gracias, tribu. Chao.